En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto, y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo, llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar. Que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva. Dios. Internacional de Proclama Radio presenta Gnosis en acción. Gnosis en acción. Arte, filosofía y mística. Gnosis en acción. Gnosis en acción. En Proclama Radio, señal internacional. Gnosis en acción. Bienvenido a su transmisión de Proclama de Cauca, de Santander, de Clichao, del suroccidente de Colombia. Y retransmite sus emisoras Radio Gnosis Colombia de Bogotá para todo el mundo, Raíz Estéreo de Guachené y Nasaquiu Estéreo de Toribío. Un saludo para nuestros oyentes del mundo que están en sintonía de Gnosis en acción, a nivel nacional e internacional. En especial al fundador de Gnosis en Acción, profesional de la locución, señor Jaime Chalaca Domínguez. Al director y dueño de la emisora, señor Alfonso Luna Heller. Al gerente, señor David Luna. Al técnico, señor Oscar Eduardo Moreno. Saludamos también al médico Luis Adolfo Ortiz, venerable maestro Arón, en Jamundí Valle. A la dirección nacional, señor Rubén Darío Martínez. Señor Daniel Castillo. Señor César Augusto Salazar. Al coordinador del departamento del Cauca, señor Laureano Palomino y su esposa Jennifer Rodríguez. A los países que han estado en sintonía y nos han enviado sus mensajes de estímulo para seguir adelante: Portugal, México, España, Estados Unidos, Honduras, Islas Canarias, Paraguay, Suecia, Hungría, Venezuela, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Suiza, Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Holanda, Salvador. A las personas privadas de la libertad en apartado también le damos nuestro saludito, que todavía nos están escuchando. La sintonía en la emisión anterior aproximadamente fue de 1.482.012. Y diferido, 9.600, que nos da una expresión casi cercana a los 1.500.000. Gnosis en Acción agradece con todo el corazón a los países y personas que nos han enviado sus mensajes.
El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es los 5 centros de la máquina humana. Con usted en sintonía o dirección, al ingeniero Juan Camilo Rojas y al quien habla Francisco Alías Arboleda Mosquera. Bien, entonces le damos la palabra a nuestro ingeniero Juan Camilo Rojas para que haga su saludito y desde luego pueda hacer la presentación del tema. Buenos días, Gnosis en Acción. Hoy desde Proclama del Cauca, del suroccidente colombiano, dirigimos un cordial saludo a todos nuestros audientes que están en sintonía. Agradecemos la presencia de ustedes o la sintonía. De verdad que para nosotros es de gran importancia poder dirigirnos a ustedes en estos temas tan interesantes que nos trae la ciencia, la cultura gnóstica, que desde tiempos antiquísimos se ha dirigido a toda la humanidad en general. Entonces, de verdad que es muy importante que nosotros logremos entender los misterios que se traen en estos estudios. Hoy, como nos decía el doctor Francisco, estaremos trabajando un tema que son los 5 centros de la máquina humana, que nos dan a comprender un poco sobre la psicología, sobre los misterios que se tienen dentro de esa máquina humana. Entonces vamos a dirigir la primera pregunta al doctor Francisco para todos nuestros oyentes, para que nos exprese y nos diga y nos explique de una manera muy clara como él lo hace. Explíquenos, doctor, ¿qué es una máquina desde el punto de vista materialista? Con mucho gusto. Desde el punto de vista de la ciencia gnóstica, por favor, doctor. Bien. Muchas gracias, mi querido ingeniero Juan Camilo. Y antes de hacer de contestar esas preguntas, vamos precisamente a ser muy puntuales con respecto a las 2 definiciones que nos trae la ciencia materialista y también la ciencia gnóstica. Entonces, empezamos por decir que el ser humano realmente es un hombre de costumbre. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? ¿Para dónde va Raimundo? ¿Para dónde va todo el mundo? ¿Sí? Y desde luego también recogemos otras aseveración de otros científicos. El hombre sigue la alegoría del camello de Federico Nietzsche, la caravana de los filósofos materialistas. Para empezar, queremos ser puntuales y cómo define el diccionario la respuesta en el nada más ni nada menos en el diccionario de la lengua española. Entonces tenemos que el diccionario lo define de la siguiente manera: conjunto de mecanismos combinados para recibir una forma determinada de energía, transformarla y restituirla en otra apropiada, o bien para producir un efecto determinado. Las máquinas van desplazando paulatinamente la mano de obra: máquina de escribir, máquina de coser, máquina empaquetadora, máquina de vapor, locomotora, barcos, carros, retroexcavadora, computadores, robots, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la definición que nos da el diccionario de la lengua española. A la luz de la ciencia gnóstica, la cultura gnóstica, se puede evidenciar
que el hombre racional no es ni más ni menos que una máquina programada, ya que en la actualidad y desde tiempos inmemoriales nunca ha actuado como verdadero ser humano, pues sus movimientos son torpes, ya que no hace nada que no sea ordenado por su multiplicidad mental, basados en las actuaciones del hombre. Veamos por qué desde que se levanta por la mañana ya está de mal humor, o tal vez de buen humor. Todo depende de las imágenes que le siguen a los distintos centros que componen el organismo humano. El hombre máquina es la bestia más feliz que existe en este valle de lágrimas, pero él tiene la pretensión y hasta la insolencia de autotitularse rey de la naturaleza. Sin embargo, tenemos que tomar de este principio de los griegos, cuando nos dice nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Esta es una antigua máxima de oro escrita sobre los muros invictos del templo de Delfos en la antigua Grecia. El hombre, ese pobre animal intelectual que se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles, y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje. Pero en cuanto se trata de sí mismo, se olvida totalmente de ese hecho, aunque él mismo sea una máquina más complicada que todas las que han inventado. ¿Sí? No hay más hombres, óyese bien, que estén llenos de ideas totalmente equivocadas sobre sí mismo. Lo más grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. Entonces, en ese sentir, esa máquina humana no tiene libertad de movimiento. Funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. El animal intelectual es un pobre títere, parlante, con memoria y vitalidad, un muñeco viviente que no tiene, la máxima ilusión, que no tiene la ilusión de que puede hacerse cuando en realidad de verdad nada puede hacer. Es decir, él cree que se hace y ocurre que nada puede hacer. De esta manera podemos decir que el hombre, desde el punto de vista gnóstico, desde el punto de vista de la cultura gnóstica, no hace más que representar sus múltiples impresiones que en cada evento multiplica basado en las actuaciones del hombre. Vayamos por qué desde que se levanta por las mañanas ya está de mal humor. El hombre máquina o el animal no tiene seguridad y no maneja realmente la verdadera actitud de controlar sus movimientos, de controlar sus sentimientos, de controlar sus instintos. Aquella máxima de oro escrita en los demás elementos del conjunto mecanismo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa máquina está precisamente dominada por una cantidad de elementos que él mismo se ha creado a través del tiempo. Lo que piensa también está, ordenado por sus creaciones. Entonces, a la luz de la ciencia gnóstica, la cultura gnóstica, se puede evidenciar que el hombre racional no es más ni menos que una máquina programada, ya que en la actualidad y desde tiempos inmemoriales nunca ha actuado como verdadero ser humano,
pues sus movimientos son torpes, ¿sí? Y lo lleva incluso muchas veces a ser inconsciente de ciertas actitudes que no se da cuenta por qué lo hace. Hay ocasiones que, es decir, que mata a otro y a la hora de la verdad no se da cuenta por qué lo hizo. Hay otras ocasiones que le contesta a sus semejantes en una forma despectiva y a la hora de la verdad tampoco sabe por qué lo hace. Entonces, son reacciones que prácticamente lo hacen ser inconsciente y casi que ignorante de su propio cuerpo, que no puede controlarlo. ¿Por qué? Porque son creaciones que él ha creado a través del tiempo. Entonces, eso es lo que hace pues que el ser humano se convierta en una máquina, peor que una máquina. Bien, entonces con esa explicación que podemos darle a nuestro radio oyente, en cuanto se refiere a esta pregunta, esta primera pregunta es que ¿por qué el ser humano es una máquina? ¿Sí? Y desde el punto de vista de la ciencia gnóstica y desde el punto de vista materialista. Entonces le preguntamos a nuestro ingeniero Juan Camilo. De la explicación anterior se desprende que el hombre es múltiple y que por esa multiplicidad se convierte en títere de la circunstancia. Psicológicamente no es dueño de sí mismo. ¿Usted podría explicarnos qué es lo que nos hace ser títeres? ¿Y cómo podríamos llegar a ser íntegros? Explíquenos esa parte. Claro, doctor Francisco. Reflexionemos un momento, queridos audientes, en este momento, de cómo estamos manejando nuestra vida, de cuáles son los sucesos que diariamente estamos viviendo, de cómo las circunstancias de la vida, los sistemas religiosos, los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas educativos, cómo cada uno de ellos está manejando nuestra vida. Nosotros normalmente nos levantamos a la misma hora, hacemos lo mismo, nos levantamos, nos bañamos, nos preparamos, algunos desayunarán, otros no, otros se dirigirán a estudiar, otros a trabajar. Y todos los días hacemos lo mismo. Inclusive se han visto casos de tanta depresión y que el ser humano decide o resuelve quitarse la vida porque no le encuentra sentido a lo que está viviendo en ese momento, porque no le encuentra sentido a los sucesos que le están ocurriendo diariamente. Normalmente por ley de recurrencia nosotros vamos haciendo todo lo que hacemos un día lo volvemos a repetir. Casi siempre nos trabajamos por lo mismo. Casi siempre nos deprimimos por las mismas circunstancias. Casi siempre nos dan celos, bueno, tantas cosas que los agregados psicológicos generan en nuestra vida. Entonces, hay un momento en el que nosotros debemos hacer un alto, debemos darnos cuenta, debemos reflexionar y debemos decidir qué es lo que más nos conviene en nuestra vida. Porque el doctor Francisco nos decía que nosotros somos unos seres múltiples. Desde las anteriores sintonías hemos estado explicando eso. Somos múltiples, ¿por qué? Porque esos agregados psicológicos han dividido y han partido y nos han dividido en muchos y millones de partes nuestra energía psíquica. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de agregados psicológicos que nos están diciendo nosotros, por un momento nos sentimos felices y muchas veces no sabemos por qué. De un momento a otro nos sentimos con ira, nos acordamos de algo, un agregado psicológico trajo un recuerdo y nos dio ira, o se avivó un mal recuerdo que nosotros tuvimos de niño, ese agregado psicológico lo trajo y nos sentimos deprimidos. Entonces, de ahí que se dice el venerable maestro, nos dice somos títeres de los agregados psicológicos. Ellos son los que nos han convertido en máquinas. Y los sistemas se alimentan de cada uno de los agregados psicológicos que en conjunto tenemos, por ejemplo, en una sociedad. Entonces se crean los sistemas para que ellos se alimenten y puedan dominarnos a través de ellos. Revisemos un momento una aula de clase.
todos los estudiantes están sentados, uniformados, en filita, bien ordenados, y entonces empieza un profesor, por ejemplo, a hacer un dictado. Empieza a dictar, a dictar, a dictar. ¿Y cómo estamos? Tal cual como si fuéramos unas máquinas escribiendo, 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 sin siquiera darnos cuenta para qué nos puede servir eso que estamos escribiendo en algún momento para nuestra vida. No con eso queremos decir que las instituciones educativas son malas, no, para nada. Lo que debemos hacer, o el reto que se debe hacer es que nosotros mismos nos demos cuenta para qué nos puede servir cada uno de esos conocimientos. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida? Lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿será que esto es lo que mi ser quiere para mi vida? ¿Será que esto es lo que verdaderamente es importante para mí? ¿Sí? Que seamos conscientes. El venerable maestro Samael, en su libro de educación fundamental, nos enseña y nos da unas didácticas bastante interesantes para ese tipo de situaciones. Y nos dice, por ejemplo, ¿por qué un estudiante estudia para un examen, valga la redundancia? Simple y llanamente por miedo a perderlo. Porque sabe que si lo pierde puede llegar a ser castigado. Pero no porque seamos conscientes de que debemos hacer ese estudio. ¿Sí? Entonces, de ahí que se responde la pregunta al doctor, que nosotros somos títeres de las circunstancias, somos títeres de los sistemas, somos títeres de nuestros propios agregados psicológicos. No tenemos dominio de nuestra propia vida. El sistema está manejando la vida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor forma de manejarnos a nosotros? A través de... Entonces, doctor, por favor. Discúlpeme, mi querido ingeniero Juan Camilo. Usted ha tocado algo muy importante con respecto precisamente a esta multiplicidad. Y esa multiplicidad indudablemente tiene que ver con lo que Jesucristo decía, legiones. ¿Sí? Entonces, esas legiones, ¿sí? Cada demonio, legión de esta, entonces se constituye realmente en uno, es decir, en miles y miles, por ejemplo, de lujuria, miles y miles de formas de lujuria, miles y miles formas precisamente de iras, miles y miles formas de orgullo, miles y miles formas de envidia. Es decir, ¿quién es capaz de dominar es decir, semejante cantidad de legiones? Imposible. Por eso es, como usted lo estaba diciendo, se convierte en un títere, en una máquina. Entonces, para que lo entiendan nuestros radioyentes. Entonces, es ahí la circunstancia que da lugar a que reflexionemos con respecto precisamente a estas legiones, que es lo que nos tienen precisamente dominado a través de los tiempos y a través a través de nuestro cuerpo físico, que es la máquina, se constituye en máquina. Entonces, como le decíamos precisamente a nuestro ingeniero Juan Camilo, sí, él ha tocado algo muy importante con respecto a esto, ¿sí? Entonces, pues, podemos nosotros decirle a nuestro radioyente que esta máquina, pues, sí, es una máquina perfecta, porque Dios la ha hecho perfecta, pero nosotros, con las creaciones indeseables o demonios, pecados, etcétera, entonces la hemos convertido precisamente en una máquina. Ellos son los que nos convierten en una máquina, ¿sí? Entonces, es decir, volviéndole otra vez la respuesta a nuestro querido ingeniero. Entonces, usted ha dicho muy claramente que somos máquina porque estos indeseables precisamente son los que nos han constituido en máquina. Esas legiones, ¿sí? Usted conoce perfectamente que la ira, por ejemplo, tiene miles de formas. Y esto no puede discutirlo nadie. Claro, doctor. Sí. Claro, doctor. Entonces, miren, eso de otras ideas, hemos entendido que el microcosmo hombre es un sistema solar en miniatura, ¿sí? Maravillosa, con varias redes distribuidoras de energía, con distintos grados o centros de tensión. ¿Podría decirnos cuáles son esos centros? Con mucho gusto.
hablemos con más claridad. Dice, el microcosmo hombre. Cuando nosotros hablamos de microcosmo hombre, es sencillamente porque el ser humano es un cosmos en miniatura, tiene todas las características del mismo cosmos, y lo vamos a explicar precisamente para que nuestros radioyentes los escuchen bien. Entonces, es un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. La ciencia médica ha podido verificar que los 7 y 8 sistemas del organismo humano están debidamente unidos, ¿sí? Y armonizados por el sol del organismo, que es el corazón, vivificante del cual depende de la existencia del microcosmo hombre. Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y siempre, cada uno reina soberana una de las glándulas de secreción interna. Realmente, estas maravillosas glándulas son verdaderos microlaboratorios colocados en lugares específicos, ¿sí? En calidad de reguladores y transformadores de la energía vitales producidas por la máquina humana. Eso nos da lugar que el organismo humano posee 7 glándulas superiores y 3 controles nerviosos. Escúchenlo bien, mi querido radioyente. La ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente dentro de la máquina humana. ¿Sí? Los nervios, como agentes de la ley del 3, controlan a las glándulas que, como ya dijimos, representan a la ley del 7. Los nervios controlan a las glándulas, pero a su vez son también controladores. Son controlados y controladores. Esto es semejante a las funciones específicas de los planetas que se mueven, alrededor del Sol. Estos mundos controlan y son controlados. ¿Sí? Y son controlados. El organismo de este bípedo tricerebrado, como lo dice el venerable maestro Samael, equivocadamente llamado hombre, es una máquina preciosa, con 5 centros psicofisiológicos maravillosos. El orden de dichos centros es el siguiente, para que concretemos cosas, mis queridos radioyentes: el intelecto, la emoción, el movimiento, el instinto y sexo. Y vamos a estudiar cómo están distribuidos los centros a través del cuerpo físico, para que cada uno de nosotros conozca su posición y la forma de aprovechar la energía que esto se desarrolla. Fíjate bien, para que no la echemos a perder en descargas emotivas totalmente negativas, que es lo que nos hace ser máquina. Entonces, esta explicación la vamos a desarrollar y será nuestro ingeniero que va a empezar a decirnos realmente qué funciones, cumplen cada uno de estos centros de la máquina humana, por quién o quiénes están gobernados y qué se debe hacer para que sea el que él oriente o dirija estos centros. Entonces, permítanos pues darnos esas explicaciones, si lo estima conveniente, mi querido ingeniero Juan Camilo. Claro, doctor. A continuación daremos a conocer el nombre de cada centro, su posición y su forma de trabajo negativo y cómo hacer para que trabajen en forma positiva. Todo ser humano tiene 7 centros básicos fundamentales, pero vamos a referirnos en esta lección a los 5 centros que más trabajan en el ser humano, aunque citaremos a los otros 2 que son de tipo superior. Primero, tenemos el centro intelectual, situado en el cerebro. Segundo, el motor, centro motor, está situado en la parte superior de la espina dorsal. Tercero, el centro emocional, situado entre el plexo solar y los centros específicos nerviosos del gran simpático. Después tenemos el instintivo, situado en la parte inferior de la espina dorsal. El sexual, situado en los órganos creadores.
Y los dos superiores, que nos dice el venerable maestro Samael, que son el emocional superior, situado en el corazón, y el mental superior, situado en el cerebro. El yo, el ego, el mí mismo, ha ido tomando el dominio de los centros inferiores del hombre hasta llegar a convertirlo en una máquina. Esos defectos yo se manifiestan a través de todos los centros, entrando por el centro intelectual por medio de las impresiones, pasando luego al centro respectivo, ya sean de tipo sexual, de movimiento, emocional, instintivo, etcétera, etcétera. Los dos centros superiores no pueden ser controlados por el yo, porque estos corresponden al ser y no pueden ser manejados por los dioses. Claro. El funcionalismo de la máquina humana. Los 5 centros de la máquina humana están ligados entre sí. Están divididos en 3 partes cada uno. La función de cada centro gira en torno a los llamados ejes de la máquina, que son movimiento, emoción y pensamiento, o los 3 cerebros. Centros o cilindros. El intelecto, movimiento, estudiemos los centros. Repetición de palabras y frases, conversación mecánica, inquisitiva curiosidad, astucia y sagacidad. Emoción, deseo de saber y comprender, búsqueda del conocimiento, formas elevadas de la imaginación. Pensamiento, construcción intelectual, pensamiento creador, descubrimiento. Ahora en el centro emocional, relacionados con los propios, en el movimiento, relaciona con los propios gustos y disgustos, emociones personales, pequeños deseos. Ahora en la misma emoción de la emociones estéticas, emociones morales, pueden conducir a la conciencia, asiento principal del centro emocional. En el motor, reflejos automáticos, limitación a pequeñas escalas, adaptabilidad limitada para aprender nuestros movimientos. En el instintivo, sensaciones placenteras, sensaciones desagradables, sensaciones sexuales, solo pueden ser placenteras o neutrales. Entonces tenemos claro, queridos oyentes, que nuestros 5 centros de la máquina humana están en un desequilibrio, están en un desorden. El reto de nosotros es empezar a ordenarlo, empezar a aplicar la ley del 7 que ordena, la ley del Epta para Parchinot, que nos dice el venerable maestro Samael. Debemos organizar nuestra propia naturaleza interior. Primero que todo, lo primero que debemos de hacer es concientizarnos en qué tipo de desorden es el que tenemos. De ahí a que nosotros nos sentimos cansados rápidamente, de ahí a que no podemos hacer algunas cosas que hacíamos antes, pues, en fin. Entonces, doctor Francisco, ¿por qué algunos dicen que no debemos condenar a los defectos? Que lo importante es comprenderlos. ¿Podría explicarnos usted esta situación? Con mucho gusto, mi querido ingeniero. Sí, entonces podemos nosotros llegar a entender que nosotros debemos indiscutiblemente, ¿sí?, organizar, ordenar y, obvio está, que tratar de, en todo momento, tratar de disolver el yo, que debemos estudiar su funcionalismo en los 5 centros inferiores. No debemos condenarlo a los defectos, antes por lo contrario. Lo importante es comprenderlos. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. En la vida práctica, 2 personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona puede ser desagradable para otra. La diferencia está en que muchas veces una persona puede ver y jugar con la mente y otra puede ser tocada en sus sentimientos. Una cosa es la mente y otra es el sentimiento. Debemos aprender a diferenciar la mente del sentimiento. En la mente existe todo un juego de acciones y reacciones que deben de ser comprendidos.
En el sentimiento existen afectos que deben ser crucificados. ¿Sí? Emociones que deben ser comprendidas y estudiadas cuidadosamente, y en general todo un mecanismo de acciones y reacciones que fácilmente se compunten con la actividad de la mente. Mis queridos radioyentes, es necesario saber que cada uno de los 5 cilindros de la máquina posee sus características propias que jamás debemos confundir. Entre los 5 centros de la máquina existen diferencias de velocidad. La gente alaba mucho el pensamiento, pero en realidad, de verdad, el centro intelectual ese es más lento. Eso no lo... Después, aún, cuando mucho más rápido, vienen los centros instintivos y del movimiento o motor que tienen más o menos la misma velocidad. El centro emocional es todavía mucho más veloz que los centros motor e instintivo. Grandes sabios afirman que el centro emocional es realmente 2 veces más rápido que los centros del movimiento y del instinto. El centro sexual es el 5º centro, realmente es el más rápido. En este centro se encuentran las raíces mismas de nuestras existencias. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso por qué? Bueno, esa explicación la daremos posteriormente para que encuentren que esa es la raíz de nuestra existencia, que es la energía. El centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz, merced a su fina energía. La mayor parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular, donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápido que los de la mente. La idea por ejemplo, del amor a la primera vista, de ocurrir realmente, está basada en hechos concretos, de que es cierto, en cierto caso la función sexual puede saber instantáneamente si existe o no existe afinidad sexual con una persona determinada del sexo opuesto en un instante dado. Lo explicamos. ¿Sí? Hay ocasiones que, es decir, que uno ve una dama, un hombre ve una dama y le impacta por su hermosura, por su fluidez, su elegancia, en fin, y lo lleva a hacer una abstracción de esa imagen, de esa película que le está presentando, y obvio está que decir que por todas esas características, hasta sus ojos, sus cabellos, se enamora, ¿sí? Entonces eso da lugar a que esa película, ¿sí?, y reaccione en los órganos sexuales. Entonces existe una enorme diferencia de velocidad entre cada uno de los 5 centros de la máquina. Estudiando en nosotros mismos, autoobservándonos, veremos a simple vista que el movimiento es más veloz que el pensamiento y que la emoción es más rápida que cualquier movimiento. Mis queridos radioyentes, continuamos diciéndoles que los centros motor o instintivo son 30.000 veces más rápidos que el centro intelectual. El centro emocional, cuando trabaja a la velocidad que le es propia, es 30.000 veces más rápido que los centros motor e instintivo. El más rápido de todos los centros sexual, dentro del centro sexual existen infinitas posibilidades que desarrolladas pueden convertirnos en ángeles o diablos. Así de sencillo, mis queridos. Los diversos centros tienen cada uno su tiempo completamente distinto. La velocidad de los centros implica un gran número de fenómenos bien conocidos que la ciencia ordinaria común y corriente no puede explicar. Basta recordar la asombrosa velocidad de ciertos procesos psicológicos, fisiológicos y mentales. Entonces, para más o menos hacer un resumen de lo que se me está preguntando y de lo que se me está solicitando en sí. Esos 5 centros de la máquina humana, como lo dijo nuestro ingeniero Juan Camilo, el intelectual, el motor,
el emocional, el instintivo y el sexual. Cada uno tiene sus verdaderas características que las resumimos en la siguiente forma. El centro intelectual tiene como característica de afirmar o negar lo que él ve. Y desarrolla el intelecto, adquiere conocimiento, pone en función la memoria, asimila experiencia, ¿sí? En ese, lo que se llama en esos niveles del cuartier de subconsciente y lo consciente, aunque él la conciencia todavía no la tiene desarrollada. En el segundo que es el emocional, tenemos que es 30.000 veces más rápidos y recibe las corrientes emocionales, la alegría, el dolor, la tristeza, la telepatía, el afecto, la confianza. Lo contrario, aburrimiento, envidia, la cólera, la irritación, el miedo, los celos, etcétera, etcétera, etcétera. En el tercero, que es el motor o del movimiento, que tiene 30.000 veces, es decir, que es rápido. Es el productor del movimiento, asimilación del crecimiento, tanto externo como interno. Es responsable de los actos humanos, o sea, las costumbres y los hábitos. El cuarto centro, que es el centro del instinto, fuera el subconsciente o endoconsciente, que algunos lo llaman así. Si son sensaciones agradables o producen sensaciones desagradables. Este tiene el instinto de conservación, el instinto de vivir, reflejos espontáneos, sin control previo, archivo del pasado y del presente. Y tenemos también el quinto. El quinto es el centro sexual, que tiene que ver con su característica de reproducir, rejuvenecer, sublimar, curar y purificar. Aquí es donde viene la atracción, la repulsión, la castidad o la lujuria. Entonces, esas son las características de cada uno de estos centros que nos hemos expresado en esta emisión. Entonces, continuando para ilustrar con más detalles a nuestro radioyente. Mi querido ingeniero, si todo esto se concluye diciendo que tiene todas esas características estos centros, ¿en qué consiste el equilibrio de la máquina humana? ¿Cuáles son sus valores que conllevan cada cilindro? ¿Podría darnos algunas prácticas para lograr la armonía de los centros? Claro, doctor Francisco. Tales centros se encuentran colocados en los lugares más estratégicos del vehículo físico para coordinar en nosotros pensamientos, emociones, instintos, movimiento y la necesidad de reproducción de la especie. Como quiera que sea, estos centros cumplen su cometido, pero como decíamos antes, en una forma desordenada, ya que no está en la forma, ya no funciona de la forma que debe ser. Debido a que se encuentran desequilibrados, nos ocasionan cansancio mental, movimientos instintivos brutales, bestiales, cólera, ira, bueno, multiplicidad de... En cambio, si el hombre tuviera dichos centros equilibrados, su vida sería totalmente distinta, ya que haría uso adecuado de su energía y asimismo de todos sus movimientos, ya que estarían controlados por sí mismos. Todos los centros también se les llama cilindros, porque son como el mecanismo de un automóvil. Este se mueve por medio de cilindros o partes importantes en que se divide. El funcionamiento del automóvil para que camine según los deseos del conductor, o sea, para mover determinado aparato o mecanismo. La parte mecánica de cualquier centro trabaja con atención igual a cero, y solamente sabe comparar lo positivo con lo negativo, lo bueno de lo malo, el sí en contra del no, es decir, que no sabe sino hasta dos. Es conveniente notar que la humanidad mecánica trabaja con esa parte de los centros. Los yoes más mezquinos se encuentran ubicados en la parte mecánica de los centros. La parte emocional de cualquier centro trabaja con atención plena, natural, espontánea, sin artificios de ninguna especie. La parte emocional, por ejemplo, del centro intelectual
trae consigo el deseo de aprender, el ánimo de obtener conocimientos, el incentivo de educar. Esto es generalmente a cierto número de personas a convertirse en un intelectual. Imaginémonos un momento que se tiene un vaso de agua y nosotros le empezamos a mezclar con una sustancia diferente, por ejemplo de un color negro. Vamos a ver que esa sustancia empieza a decolorar todo ese vaso que se tenía de agua limpia. Más o menos el agregado psicológico es eso de nuestro cuerpo. Nosotros estábamos puros, líquidos. En el momento en el que nosotros caímos en la degeneración humana, es como si nos hubiéramos llenado de un virus. Y ese virus se ha esparcido por todo nuestro cuerpo, por todos nuestros centros, por todos nuestros cilindros. Y están haciendo que trabajen mal. Claro. De ahí que nosotros nos enfermamos constantemente. O no nos damos cuenta que hoy en día cada vez más nos da más gripas. ¿Por qué? Porque es que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo está siendo duramente golpeado. ¿Sí? Hay enfermedades que los médicos no saben cómo tratarlas. Son intratables, incurables. ¿Sí? No. ¿Cuál es la forma de nosotros quitarnos esa cantidad de enfermedades? Pues, queridos oyentes, equilibrando nuestra máquina humana a través de la práctica de la cultura del ser, de la práctica de la cultura gnóstica que nos enseñan los venerables maestros. ¿Sí? El hombre no sabe hacer uso de su centro intelectual, por ejemplo, porque le pones al servicio de este centro, o sea, uno compara este centro intelectual a llenarse de teorías, de intelecto, de bibliotecas, y entre más libros yo tengo en mi cabeza, pues mejor, más intelectual soy. Crea sus propias ideas y conceptos que lo hacen terso y caprichoso ante la realidad que él mismo desconoce. El centro intelectual que domina a la mayoría de la humanidad atrofia la puerta atómica de lucidez intelectual y la hace escéptica, denominada por su propia ignorancia egoísta. Esta función se incluye en todos los procesos del pensamiento, tales como asociación mecánica por ideas, asociación mecánica por imágenes, asociación por palabras. Además de los recuerdos, de las sensaciones, de las percepciones y de los conceptos. La expresión interior del concepto es el pensamiento. La expresión exterior del concepto es la palabra. Todas las relaciones del pensamiento son del predicado al sujeto de la causa al efecto. ¿Sí? El hombre, por ejemplo, del Francisco, gasta totalmente su energía mirando películas de aventuras, novelas, ensoñativas de la televisión, leyendo revistas sin importancia educativa o literaria, con las páginas de historias absurdas. ¿Qué genera eso? Que nosotros, por ejemplo, miremos una novela y nosotros nos sintamos siendo los personajes de esa novela. Entonces, ¿qué pasa? Vemos, por ejemplo, que a ese hombre lo van a lastimar. Entonces decimos, oh no, pero mire, ¿cómo quite de ahí? Es como empezamos a hablar con el televisor, sabiendo que nosotros ni siquiera tenemos nada que ver allí. ¿Por qué? Porque ese centro emocional nos lleva a cometer ese tipo de errores, nos lleva a fascinarnos, a emocionarnos, a que nuestro cuerpo trabaje de una manera equivocada. Entonces, eso causa ese desequilibrio en ese centro. Ahora en el centro motor, ¿sí? Llamado también del movimiento, se utiliza comúnmente en forma negativa. Ejemplo, deportes brutales, en los que se pone en juego la misma vida de quienes practican, carreras de autos, de motos, de bicicletas. Hablemos ahora de la vida de un ciclista, que empieza a correr a los 18 años, a los 30 ya ha corrido toda una vida. Ha gastado una enorme cantidad de energía de reserva, que lo haría viejo prematuramente, con 100 competencias en las que ha gastado toda la flor innata de su juventud, inconscientemente a través de este centro, en competencias que solo brindan glorias terrenales y nada más.
La conquista del citado centro está relacionada con los siguientes aspectos: la imantación mecánica, la autoimagen, las actitudes, los hábitos, la tensión muscular, los movimientos inconscientes, las acciones automáticas, la imaginación y el ensueño, las asociaciones, la charla mecánica, el trabajo equivocado de los centros, la creatividad de nuestros movimientos. Ahora miremos un poco el centro instintivo. Este centro puede convertirnos en santurronas o en verdaderas bestias humanas. Unas veces un pacífico ciudadano lleno de bondad, misericordia, otras veces un hombre lleno de soberbia, rencor, odio. Es capaz de matar a sus semejantes, de cometer los más indignos actos de impiedad. Entonces nos puede llevar a cometer unos errores bastante graves, sin siquiera darnos cuenta. El hombre, ahora en el centro sexual, el hombre común y corriente es por naturaleza obediente a las influencias negativas del sexo. Este es el centro creador. Todas las especies, incluyendo la humana, que inconscientemente hacen mal uso de él, en todas las especies el macho es el más bello, corpulento, hermoso, menos el hombre, por la degeneración sexual, doctor. Entonces, querido doctor, eso responde un poco a su pregunta. ¿Cómo debemos empezar a equilibrar esos centros? Pues a no malgastarlos de una manera... Claro. Entonces, por favor, doctor, háganos usted el honor de la despedida de este programa. Bien, con mucho gusto, pero pues antes de hacer la despedida quisiéramos hacer un resumen completo al respecto de esto. El centro sexual, que la mayoría de nuestros seres humanos desconocen estas enseñanzas, malgastan sus energías sexuales y no saben, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren y no saben por qué es la razón de tener ese centro sexual. Solamente procrear y no más, sabiendo que se tiene esa energía o ese centro para crear también sus cuerpos existenciales. Y es importantísimo entenderlo para que no vamos a confundirnos. Mire, así como se crea un niño o una niña cuando nos unimos precisamente a nuestra pareja, así también podemos crear nuestros cuerpos internos, ¿sí? Eso, creando nuestros cuerpos internos, como es el cuerpo vital, como es el cuerpo astral, como es el cuerpo mental, como es el cuerpo de la voluntad, y como es el cuerpo búdico, como es el cuerpo espiritual, ¿sí? Con la misma energía. Desgraciadamente, la mayoría de la humanidad no conoce ese tipo de trabajo, y es por eso que aquí estamos nosotros expresando que los maestros que han venido desde Onagar, Rama, Krishna, Hermes Trismegisto, Pitágoras, Jesucristo, Moisés, Maestro Samael, todos han venido a enseñarnos eso, pero viene la pregunta, ¿por qué no sabemos precisamente este tipo de enseñanza? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no podemos conocer precisamente este tipo de enseñanza? ¿Por qué nacemos, crecemos, morimos y reproducimos y no sabemos eso? No, decir, no tenemos la idea del por qué nos colocaron aquí. ¿Sí? Entonces, para que nuestros radioyentes se den cuenta que este es un tipo de conferencia diferente a muchas, sin querer con esto refutar ni poner malas, decir malas espinas a ningunos otros que pretenda hacer una exposición para ayudar a la humanidad. Este tipo de conversación es muy especial y por eso no nos cansamos en hacer esta repulsión. Por lo tanto, entonces, como para despedirnos, agradecemos enormemente. Decir que la energía sexual, esta energía debemos nosotros saberla bien utilizar para poder hoy crear nuestros cuerpos existenciales y acabar con esa mecanicidad de esas legiones que hemos creado a través de nuestras varias existencias que hemos venido y hemos tenido. Entonces, esta es la forma en que la cual nosotros debemos de aprovechar esta información.
Agradecemos enormemente a todas las personas que nos han escuchado, han tenido la paciencia de escucharnos, han tenido la oportunidad de más o menos procesar lo que se le ha dado en este día, porque acá estamos de día, no sabemos, en otros lugares del planeta puede estar de mañana, puede estar de noche. Sí, entonces, mis queridos radioyentes, que la divinidad los ayude a recibir esta enseñanza para ponerla en práctica, porque no se trata simplemente de expresiones verbales, sino de ponerla en práctica. Que tengan ustedes pues un buen día o una buena mañana o una buena noche, de acuerdo en las circunstancias que se encuentren. Muchas gracias por habernos escuchado. Escucharon ustedes al ingeniero Juan Camilo Rojas y al Francisco Alías Arboleda Mosquera para una próxima emisión, y que Dios los ayude y los lleve hacia la parte espiritual superior, que es la que nosotros necesitamos. Hasta pronto.